Amigas y amigos, y como pueden ver, tenemos la pantalla dividida somos más de dos en este caso, tres. Ya hemos hecho esta multiplicidad de entrevistas, de encuentros, fundamentalmente para tener el contacto con más opiniones y más gente. Por estos días, por estas horas, en Sarandí Grande hay algo. Sarandí Grande en el departamento de Florida. Este, si me apuran un poco, hasta para el país, se da un acontecimiento de unas características muy particulares. Punto y aparte del semanario que estas dos personas que aparecen aquí, Álvaro Aguiar y Dino Capelli, integran ya, dirigen y producen desde hace tantos años, cumplió sus 1000 ediciones. Así que lo primero es agradecerles, porque yo estoy en Florida, Dino está en Sarandí y no vamos a revelar el paradero de Álvaro para que no vayan, si no, no tiene gracia. Gracias a ambos por estar, y bueno, hablemos un poco de estos 1000 ejemplares, de estos 20 años ya, pues ya pisamos los 20 años de Punto y Aparte. Yo le cedo la palabra al director de la publicación mientras yo muestro la publicación, que Álvaro aún no la ha visto porque, como tú decías, está en otro lugar. Esto es la tapa, color, con muchos personajes que hacen a la realidad de Sarandí Grande. Esto es la contratapa especial que tiene que ver con ese Boquita campeón de la Copa de Clubes. Y bueno, aquí dentro 24 páginas que hacen a esa edición especial que, como decíamos, creo que lo que corresponde es que Álvaro, que estuvo en la cocina de esta edición, que nosotros la vimos el martes a primera hora y que él increíblemente la hizo y no la ha visto, bueno, que Álvaro nos cuente un poco cuál fue la génesis de este número tan especial, ¿verdad? ¿Qué tal, Alberto? El saludo. Dino, también un abrazo a la distancia. Bueno, nosotros no estamos en Sarandí Grande o en nuestra residencia habitual, que es la ciudad de Durazno. Estamos en el en este momento, porque nos tomamos precisamente unos días de descanso después de haber terminado esta edición especial, que mi señora me decía, dice, ¿cuándo vas a terminar ese trabajo? Porque nos llevó muchas horas de concentración. Pero primero que nada, lo de directores, nada más que una anécdota que de alguna forma surgió cuando arrancamos este proyecto conjunto con Dino, sumando esfuerzo, voluntad, ideas y demás, y que se dio nada más que por un hecho nada más que casual de las actividades particulares de cada uno. Dino lo recordará y bueno, y dice, figurá vos como director, yo voy a figurar nada más que como redactor. Y bueno, hicimos los papeles y las cosas en ese momento, y como esas cosas que no tocamos más quedaron ahí, pero en realidad es la misma responsabilidad de cada uno de los dos, ¿no? Es más, desde hace mucho tiempo a esta parte, Dino trabaja mucho más que yo, y eso soy consciente, especialmente en lo que es el periodismo de cercanía, que es el real valor que tiene el semanario, ¿no? Sin lugar a duda. Me gustaría, perdón que los interrumpa, como para los que nos están viendo y nos escuchan, ¿cuál era el contexto en el que nace Punto de Aparte? ¿Cómo estaban los medios? ¿Qué pasaba en Sarandí Grande? ¿Qué pasaba en Florida en aquel momento que los llevó y los impulsó a decir, bueno, nos largamos con este emprendimiento que, bueno, a la postre ha resultado exitoso, sin duda, porque está sorteando varias revoluciones en estas 2 décadas? Sí, por cierto, por allí Álvaro en una de las páginas del semanario nos hace un ejercicio de memoria, que es recordar lo que era aquel Sarandí, el que ya no es ni por asomo, ¿verdad?, de hace 20 años. Por ejemplo, estábamos en medios, los dos venimos de una cultura de formación profesional que tiene que ver con el periodismo para el desarrollo. Nos formamos en un grupo de comunicadores para el desarrollo, nos capacitamos en eso, siempre buscando esa información que tiene que ver con lo local, con la cercanía que decía Álvaro recién. Aquel contexto era conocido por nosotros de primera mano. De hecho, yo trabajaba en un medio colega al tuyo que pocas oportunidades daba para hacer periodismo tal cual. Era un lugar donde, por ejemplo, lo primero que se anteponía al periodismo era cobrar la nota, por ejemplo. Eso lo vivíamos a diario. Entonces, con Álvaro, la intención que era primaria
era crear un medio que fuera abierto para todos, así como después creamos la radio comunitaria, bueno, en aquel momento era el semanario. Dar esa voz y esas posibilidades a muchas expresiones de comunicación que había en la ciudad. Sarandí Grande vivía una crisis brutal, año 2002, imagínense todos ustedes. Yo creo que comenzamos a hablar con Álvaro un poco antes de que todo comenzara, pero ya en el 2001 se había desatado el problema económico en el Uruguay. Yo siempre tengo una anécdota. Un comerciante, un empresario sarandiense vinculado a un escritorio rural que un día se acerca y me dice, para dar magnitud de la crisis que había en ese momento, si le podríamos publicar un aviso clasificado gratis, porque no tenía dinero para pagarlo. Un aviso clasificado en aquel momento se cobraba 35 pesos uruguayos. Ese empresario, hoy fallecido, en ese momento quería vender el auto para poder comer. Esa era la crisis que teníamos en Sarandí Grande. En ese contexto es que nace Punto y Aparte. Siempre tuvimos claro con Álvaro que no era por una cuestión económica que se hacía aquello, y hoy tampoco lo es. De hecho, la mayoría de las veces esto invita a poner dinero más que a rescatarlo desde la empresa. Entonces, si Álvaro también me ayuda, ese difícil contexto creo que fue el que impulsó precisamente y el que dio el espaldarazo para que 20 años después esto se siga manteniendo. Porque a veces uno dice, bueno, ¿qué se sustenta? ¿En qué se basa Punto y Aparte para continuar? ¿Por qué estas dos personas ya cercanas a los 50 años de edad continúan bregando por un periodismo en papel, por temas locales? ¿Por qué no apuntan a otro lugar? Bueno, creo que si desde la génesis todo esto surgió tal como lo estábamos contando y como lo plasmó Álvaro en las letras de esta publicación, creo yo que es lo que todavía hoy nos mantiene vivos como publicación y nosotros adheridos a ella. No sé si Álvaro está de acuerdo con esto. No hay dudas, no hay dudas de eso. Yo creo que también hay muchos aspectos que se conjugan en esto. Dino fue corresponsal de El Heraldo durante muchos años, prácticamente, no sé cuándo arrancaste, Dino, pero eras muy joven. Tenía 14 años, claro, a los 14. 14, ahí está. Recién empezaba a aprender a escribir. Vocacionalmente, ¿no? Se da que en ese proceso que Dino era corresponsal del diario, nosotros nos conocimos, nos integramos a aquel proyecto un proyecto de comunicación para el desarrollo que tenía aspectos formativos y tenía aspectos de participación en actividades puramente prácticas que prácticamente las llevábamos casi simultáneamente, eran públicas el proceso de aprendizaje, ¿no? En ese poco tiempo más, Dino se va para la capital del país por aspectos laborales, personales, familiares. Se va para Montevideo y yo quedo junto con otros compañeros haciendo la corresponsalía de El Heraldo, en ese trabajo conjunto que hacíamos de lo que era el grupo de comunicadores de Sarandí Grande. A partir de ahí surgieron una cantidad de ideas de poder, de alguna forma, potenciar aquel trabajo que era una página, para de alguna forma ubicar, tratar de meter toda la información que se generaba en Sarandí en una semana en una página escrita que se publicaba los jueves. Y ahí había que meter deportes, política, de todo lo que había. Y era imposible meter todo nosotros veíamos que había muchísima más información en Sarandí de lo que realmente se podía publicar. Nos llevó eso, de alguna forma, a generar ideas para generar un producto más grande de Sarandí Grande. Recibimos 1, 2, 3, 4, 5 veces algunas cachetadas, especialmente de los directores de los medios de comunicación de la capital del departamento. Quizás tenían sus argumentos, especialmente económicos, pero nosotros nos sentíamos de alguna forma desplazados de la posibilidad de hacer algo que trascendiera Sarandí y que de alguna forma le diéramos comunicación, le diéramos un rumbo a todo ese trabajo local que hacíamos. Al poco tiempo después Dino vuelve a Sarandí como funcionario de la TV cable, que arrancaba con su canal cable y que, bueno, que también supuestamente posibilitaba otras posibilidades de realizar comunicación a nivel local, pero como decía Dino, había un enfoque que de alguna forma yo creo que a él mismo lo maniataba desde el punto de vista profesional y generaban esa inquietud de tratar de hacer otra cosa. Y a partir de ahí fue que empezamos a hacer el proyecto, que primero lo pensamos como un suplemento
en realidad de algún diario de la capital del departamento, que no tuvo el ok desde Florida. Y un día dijimos, ¿sabe una cosa? Nos cansamos con esto, vamos a arrancar nosotros. Vamos a hablar con Román, que es el director del Acontecer en Durazno. Yo a esa altura ya estaba vinculado con Durazno laboralmente y había tenido un periodo laboral en el cual había compartido algunos meses de trabajo allí en el diario, hasta que justamente, como coincidencia del tema de la crisis del 2002, un día me llama Carlos y me dice, mirá, Álvaro, ¿sabes una cosa? Tengo que reducir personal, vos sos el último que entraste, no te puedo seguir manteniendo, tengo que bajar la cortina de este espacio, quiero volver a trabajar más adelante. Simultáneamente con eso, a Dino lo despiden de la TV Cable, también por un tema laboral, por un tema de reducción. Entonces nos juntamos y le digo, mirá, ¿sabes una cosa, Dino? Acá tenemos que hacer una cosa, le digo, vamos a buscar una solución que posibilite que el diario en Durazno tenga un periodista más, que está con problemas desde el punto de vista de la producción. Yo voy a hablar con Carlos. Hablamos con Carlos y le digo, mirá, ¿sabe una cosa? Vamos a hacer una triangulación. Imprimimos el semanario, que en realidad arrancamos nosotros a imprimirlo a costo nuestro, ¿no? A costo de la propia producción del semanario. Entonces hicimos una triangulación. Dino, ¿sabe una cosa? Escribíle notas para el Acontecer, te lo pagás, vos me pagás con la impresión del semanario, y nosotros no te cobramos las notas, vos nos da la impresión, y nosotros entre nosotros nos arreglamos. Hicimos una triangulación ahí, y bueno, y es un arreglo que después con algunas pequeñas modificaciones tiene 20 años hoy, ¿no? No, pero ahí va, se mantuvo durante todo el tiempo. Y a propósito de eso, lateral y no lateralmente, ¿cómo ha sido el vínculo y el trato con el poder? Con el poder entendido, por ejemplo, ustedes hablaban de los medios que ya estaban, tienen su poder los medios que están instalados durante mucho tiempo, el poder de los gobiernos, porque no es fácil, es decir, no es fácil en Florida, en la ciudad capital, bueno, no es fácil en Montevideo tampoco, pero en la medida que se va achicando, es decir, que es más finito el lugar, más angosto el pasaje, generalmente se hace más difícil la convivencia. A veces generan enemistades no pensadas, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Tomo la palabra porque el otro día revisando el archivo encontraba, Álvaro, capaz que vos no te acordás, o sí, por supuesto te vas a acordar cuando te lo diga, el director de TV Cable Sarandí y de la 90.9, Eduardo Moreira, cuando criticó una nota que nosotros publicamos porque su hija, Soledad Moreira, había ingresado honorariamente a trabajar en la Intendencia de Florida, Administración del Partido Nacional. Generó todo un revuelo, lo publicamos, el revuelo se amplificó y el director del medio colega lo primero que hace es criticar al mensajero, en este caso a la publicación, y bueno, el otro día revisando el archivo encontraba las palabras de Álvaro para explicarle muy gráficamente lo que eran los medios de comunicación y cómo debían de actuar. Ese es un aspecto que marca la relación con el poder. Esa cercanía que vos decías, Alberto, es la que hace aún más dificultoso todo, porque en Montevideo por allí intercambias alguna opinión diferente, no ves más a la persona durante determinada cantidad de tiempo. Aquí salís a la calle y te lo estás encontrando, al mismo que ayer le publicaste una crítica en el semanario o diste cuenta de un acto reñido con la ley en el semanario, te lo encontrás al otro día, te lo cruzás a diario. Entonces, convivir con ellos se hace difícil. Álvaro bien lo sabe, estamos en una ciudad de 6.000 habitantes donde hemos tenido que soportar juicios de prensa. Vos recordarás, Alberto, también a lo que llegamos, ¿verdad? Por denunciar, o en este caso porque una persona denunció una situación supuestamente anómala con la policía, lo que nos generó un costo importante que tuvimos que pagar. Por ley de prensa, obviamente, no perdimos, pero sí la demanda civil. Después el relacionamiento con los medios. Hemos pasado por diferentes etapas de gobierno, de todos los partidos políticos. Recuerdo cuando Giacchetto, cumpliendo su primera etapa, en este caso la única como intendente, demoró aquellos cantidad de meses en venir a Sarandí Grande.
que desde la tapa de Punto y Aparte dábamos cuenta, bueno, hoy transcurren tantos días y que Giacchetto como intendente se haya presentado en la ciudad. Con Juan Francisco el otro día lo hablábamos y sonreíamos ambos en el WhatsApp. Es decir, es difícil hacer ese periodismo de cercanía en territorio, pero está bueno hacerlo. La relación, más allá de algunos pasajes difíciles como estos que yo mencionaba, creo que ha sido positiva.